Bienvenidas a este taller, es el módulo 3. Lo vamos a comenzar en unos minutos. Vamos a esperar que se conecten las demás personas. Hola Isabel, bienvenida. Me encantará, por favor, que me hagan saber todas sus dudas al final de esta charla. Hay un chat en el que pueden escribir y ahí podemos ver todas sus dudas. Voy a tratar de dedicar tiempo a ellas para resolverlas a tiempo y sobre todo que queden muy claras. Isabel, bienvenida. Em, bien. Ok. Bueno, veo que ya somos 5 las personas que estamos, bueno, incluyéndome. Como les decía, pues este taller va a estar dedicado principalmente a la ansiedad por comer. Vamos a aprender muchas cosas al respecto de cómo diferenciar la ansiedad del hambre. Y bueno, también les voy a explicar un poquito más a detalle para que ustedes aprendan a identificarlo. Y pues bien, veo que ahí ya está Alfonso. Em, Muchas gracias, Alfonso, por esta invitación para dar este curso, este taller de nutrición óptima y equilibrada. Y bien, yo creo que vamos a dar comienzo. Em, Me presento. Gracias, Alfonso. Hola, soy Leslie Monteagudo, soy nutrióloga. Algunos de ustedes ya me conocen, otros tal vez no. Eh, y bueno, estudié nutrición clínica, una maestría en nutrición clínica, y bueno, también hice un máster en marketing y comunicación de la salud aquí en Francia. Es un placer tenerlas aquí y ahí tienen mis datos por si quieren anotarlos. Y bueno, vamos a comenzar. Esperemos que a partir de este momento, bueno, si hay más personas que van a iniciar el taller, pues bueno, se vayan incorporando. Y bueno, las dudas, como les decía a Isabel, que creo que tú no estabas, las voy a dejar al final y voy a tratar de resolver todas sus dudas al final. Ok. Bueno, recuerden que siempre hago una recapitulación de lo que hemos visto anteriormente. Y bueno, primero vimos que era nutrición equilibrada. Después, bueno, les expliqué todas las bases de qué es nutrición, qué es dieta, alimentación. Vimos las diferencias entre la alimentación actual de México y la alimentación anteriormente, la dieta prehispánica. Posteriormente, en el módulo 2, aprendimos la verdadera definición de dieta como parte de un estilo de vida saludable. Les expliqué los modelos de salud que existen actualmente y también qué es un estilo de vida saludable y cuáles son los eslabones que lo componen. Si ustedes recuerdan, el estilo de vida era un mosaico de elementos en el cual, bueno, estaba, por ejemplo, las horas que dormimos, la alimentación que tenemos, la actividad física regular que hagamos, los vicios que podríamos tener. Por ahí les dejé una tareita que, bueno, no recibí tareas, pero realmente las tareas se las dejo para que ustedes también analicen, apliquen el conocimiento y sobre todo, bueno, si desean enviarme las tareas, yo con mucho gusto les voy a dar una retroalimentación.
Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la ansiedad por comer. Ayer estaba haciendo, bueno, hice un live al respecto de la ansiedad, pero en este módulo yo voy a explicarles a detalle y gráficamente todo esto que involucra la ansiedad por comer y cómo son estas señales, ¿no?, que nos envía nuestro cuerpo cuando nos está diciendo que necesita alimento y que no precisamente es ansiedad, que puede ser hambre. Bueno, la pregunta ¿es hambre o es ansiedad?, ¿no? Entonces, todos nos hemos preguntado, ¿no? Después de tener así como una imagen mental de algún alimento que nos encanta, que puede ser así dulce o puede ser salado. Ahí yo les dejé esta imagen súper bella de unos macarrones, eh, que, bueno, son dulces. Si ya los probaron, bueno, algunos dicen que son muy deliciosos, a mí en lo personal no me gustan, pero tienen un trasfondo, ¿no? O sea, a lo mejor para ustedes al verlos dicen se me antojó, ¿no? Puede ser que se nos antoje por los colores, por el aspecto, por la textura, ¿no? O simplemente porque ya los probamos y porque tenemos deseos de comerlos. Pero más adelante les voy a explicar qué es el antojo como tal. Gracias, Liz, por unirte a esta charla. Estamos comenzando. Y bueno, esta gráfica que traté de hacérselas lo más simpática y sencilla posible es como para explicarles qué es lo que pasa cuando tenemos hambre en el cuerpo. Ajá, o sea, qué pasa en el cuerpo cuando nos manda una señal de tengo hambre? Ajá, eso es lo que les voy a explicar. Si pueden ver, en esta gráfica hay números, ¿no? O sea, los números nos van a indicar cosas muy sencillas. En la columna de la izquierda de 0 a 140 se refiere a nuestros niveles de azúcar en la sangre. Ajá, es decir, glucosa. Y en la columna, bueno, digamos que en la parte que está la línea horizontal, nos está marcando las horas, ¿no? Que pasan, el tiempo que pasa, ¿no? Después de que nosotros comemos o no comemos alimentos. Esta gráfica la aprendí en un diplomado que hice de nutrición clínica y pues bueno, fue un gran maestro, el doctor Felipe Vadillo, el que nos explicó esto, y la verdad es que se me quedó muy grabado en la mente porque es fantástico cuando lo comprendemos y es muy sencillo de comprender. ¿Qué pasa? Bueno, cuando estamos, si se dan cuenta, cuando inicia el ascenso de esa gráfica, que está en el número 100, pueden ver que a las 0 horas está en 100 porque tal vez comimos algo previamente. Entonces, esos son los niveles que normalmente tenemos de glucosa o azúcar cuando nos toman a sangre, ¿no? En ayuno. Incluso en ayuno, los niveles máximos deben ser hasta 100. Ajá, supongamos que ese es el ejemplo de que ya comimos un macarrón de los que les mostré. Entonces, tenemos 100 miligramos. Cuando pasa el tiempo, esta curva va aumentando. Si se dan cuenta, la hora ya aumentó a 120. Y después empieza a disminuir gradualmente. A las 2 horas desciende. Ajá, y eso es una respuesta normal de nuestro azúcar que circula en la sangre. Ajá, solo que esta es una forma como de expresarla. ¿Qué pasa a las 2 horas? Ahí pueden observar una figurita de un alimento, que es una colación. Imaginen que a esa hora se comieron una fruta, una sandía. Entonces, esa sandía lo que va a permitir es que nuestro ayuno no se convierta en un ayuno prolongado. Entonces, cuando no es un ayuno prolongado, si se dan cuenta, la línea va a ser más constante al nivel de los 80 miligramos por decilitro, que sería un nivel normal. Ajá. Y entonces nuestras emociones pueden estar mucho mejor controladas. Por eso es que aparece la happy face, ¿no? La carita feliz. Entonces, eso es lo que sucede cuando comemos algo entre comidas. Y cuando también los nutriólogos decimos, ¿no? Haz tus colaciones. Ese es el porqué de las colaciones, porque nuestro nivel de azúcar en sangre se mantiene. Pero, ¿qué sucede en el lado opuesto? Que es la línea morado clarito. Ajá.
que es cuando hay un ayuno prolongado. Si se dan cuenta, después de las 2 horas, cae, cae mucho más abajo de los 80. Incluso está por ahí por los 70, 60, ajá, 60. Entonces, a partir de las 2 horas empieza nuestro cuerpo, ajá, a responder ante ese ayuno. ¿Qué pasa? Hay producción de hormonas, ajá. Una de ellas es el glucagón. Les decía en el live del día de ayer que el glucagón es una hormona que secreta el páncreas. Entonces, nuestro páncreas produce esa hormona para que el glucagón le diga a nuestros tejidos del cuerpo que necesitamos glucosa o azúcar, ¿no? O sea, alternativa de algún lado. Entonces es buscar azúcar, esa es la señal, buscar azúcar de otras partes, ajá, para mantener esos niveles de forma adecuada y que no caigan dramáticamente y que nos lleven a un shock. Entonces, o a una hospitalización o una urgencia, ¿no? De por tener un caso de una glucosa muy baja. Entonces, por ahí ven que de las 3 horas siguen 60. ¿Por qué? Porque no hemos comido nada. Entonces, hay otra hormona que producen las glándulas suprarrenales que están en la parte superior de nuestros riñones. Nuestros riñones son 2 órganos en forma de frijolito que están situados en la parte anterior de nuestro cuerpo, ajá, y que involucran otro tipo de procesos, ¿no? Como la excreción de orina, cuando hacemos el baño, etcétera. Entonces, esta glándula, ajá, produce el cortisol. Esta hormona, ajá, se produce a las 8 horas de ayuno, que ya no aparece ahí, pero a las 8 horas de ayuno, este cortisol le dice al cuerpo, no hay azúcar, no hay azúcar, no hay azúcar, hay que buscarla de otras partes, ¿no? Entonces sigue buscando azúcar de tejidos de grasa, ajá, que podríamos decir, pues genial, ¿no? Pues vamos a perder grasa corporal, pero no es tan genial porque esta hormona le va a mandar una señal a nuestro cerebro. En nuestro cerebro hay una estructura que se llama hipotálamo, que es el centro del hambre, y el hipotálamo va a producir sustancias que le van a decir al cuerpo, ya come, es hora de comer. Entonces, esa es la señal y este es el proceso cuando nosotros tenemos realmente hambre, que es cuando pasan muchas horas y decimos, ¡ah! Tenemos hambre. Pero este proceso se puede ver alterado cuando no tenemos horarios de comida, cuando no nos acostumbramos a desayunar, cuando tenemos malos hábitos, entre comillas, ¿no? O cuando simplemente, bueno, ayunamos de forma prolongada. Aunque bueno, hay otras teorías que dicen que el ayuno prolongado puede ser benéfico para el cuerpo, pero ese es otro tema. Y bien, continuando con esta explicación, pues ya vimos que el hambre es una señal del cuerpo de decirnos queremos comer. Mientras tanto, la ansiedad también va a involucrar al cerebro, pero la ansiedad va a estar ligada mucho más a las emociones. Por ejemplo, el tener miedo, el tener tristeza, el no haber dormido bien, el sentirnos irritables, em, por lo mismo, ¿no? O estar enojados, o simplemente puede haber a lo mejor tristeza asociada a una depresión. O sea, si estamos deprimidos, hay una sustancia que se llama serotonina. Esta serotonina disminuye en nuestro cerebro y entonces también podemos estar buscando alimentos ricos en azúcar. Entonces, ¿por qué? Porque la serotonina es un, digamos que precursor, así se le llama, de un aminoácido que se llama triptófano. Y el triptófano, bueno, a falta de este aminoácido, pues entonces empezamos a buscar azúcar, 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 ¿no? Y lo que hacemos es empezar a desequilibrar nuestro cuerpo a nivel del intestino, en vez de buscar alimentos que sí nos puedan aportar este aminoácido que nos va a ayudar a producir más serotonina, ¿no? Entonces, o sea, vean cómo hay muchas emociones que están ligadas a nuestro deseo de comer algo, pero que no es precisamente hambre. Además va a haber otros síntomas y otros signos que tenemos que prestar mucha atención y ahorita les voy a explicar cuáles son para poder identificar si se trata de ansiedad. Sobre todo la ansiedad tiene que ver con futurizar un poco.
Ajá, el estar como, ¿qué va a pasar ahora con el coronavirus? ¿Y qué vamos a hacer todos cuando podamos salir de casa? O sea, bueno, estos pensamientos ansiosos nos pueden llevar a estar comiendo justamente en este tipo de casos, ¿no? Como ahora que estamos como encerraditos en casa. Aquí vemos en este cuadro las diferencias, entonces no se las voy a leer porque yo sé que ustedes las pueden ver y además van a tener el material de esta charla, pero vean cómo existen diferencias entre tener hambre y tener ansiedad. Entonces, espero que este tipo de contraste les ayude, estas diferencias les ayuden a identificar, ¿no? Y a conocerse mejor y poder preguntarse antes de ir y comer algo de manera deliberada, ¿no? Y decir, bueno, tengo hambre, pero puede tratarse de ansiedad. Entonces, creo que el primer paso es saberlo identificar y el segundo paso es qué vamos a hacer si se trata de ansiedad por comer. Porque si es hambre, pues ya vimos que la solución es comer algo a nuestras horas. La ansiedad por comer, bueno, tiene toda este escenario de emociones que les comentaba y por eso es que justamente recuerdo la pregunta que Rebeca me hacía en el taller pasado, ¿enojarte puede llevarte a comer a lo mejor algo dulce? Sí, ¿no? Entonces, sí hay emociones detrás de lo que podemos estar proyectando a la hora de comer algún alimento en especial. También hay círculos que yo le llamaría círculos ansiosos. Este diagrama lo diseñé como para explicarles así de forma súper, dinámica cómo es que puede ocurrir un momento de ansiedad o un círculo ansioso. Supongamos que no dormimos bien. El dormir bien nos puede generar al otro día irritabilidad, ¿no? O sea, estamos ansiosos, ¿no? Y estamos buscando a lo mejor incluso azúcar para mantenernos despiertos, porque, bueno, un problema grave de insomnio puede tratarse de no dormir no solo 2, 3 horas, sino no haber dormido 2, 3, 4 horas todos los días. ¿Y cuánto tiempo llevamos sin dormir? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ese pensamiento ansioso después que nos va a llevar a la acción, ¿no? Por eso les puse por ahí una rebanada de pizza, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar? Una satisfacción, pero temporal. O sea, vamos a decir, bueno, pero a ver, o sea, ¿qué pasa? Ya comí y no se me está quitando y quiero comer más. Eso, ajá, nos puede llevar otra vez a sentirnos irritables o enojados con nosotros mismos, ajá, y otra vez vamos a tener más ansiedad. Entonces, este es un ejemplo que puede ilustrar, ¿no? Este proceso. Les quise compartir algunos mitos y realidades respecto a este tema, porque es súper interesante desmitificar lo que a veces decimos o pensamos. Por ejemplo, piensan, ¿no? O he escuchado que dicen, beber agua te quita el hambre. Es falso, porque beber agua lo único que hace es ocupar espacio en tu estómago, en el proceso de digestión y después se va a los intestinos. Si bebemos mucha agua, lo único que está pasando es estamos hidratándonos. Ajá, es lo único que pasa, nos hidratamos, nos sentimos plenos por un momento, pero después, como es un líquido, digamos que va a recorrer nuestro cuerpo de manera muy rápida. Entonces no nos va a quitar la ansiedad y mucho menos nos va a quitar el hambre, solo nos va a hidratar. El segundo, comer verduras disminuye la ansiedad, ¿no? Come muchas verduras, ¿no? Y pues ahí estamos, ¿no? A lo mejor como, pues no sé, o sea, comiendo verduras al estilo conejo, así zanahorias, ¿no? O sea, en gran cantidad. Y pues eso no va a resolver nuestro problema de ansiedad. ¿Por qué? Porque, bueno, sí contienen fibra dietética que nos va a dar cierta plenitud, pero es muy importante que identifiquemos que, bueno, la ansiedad no se va a curar con comer una verdura. Nos va a brindar saciedad por un momento, pero, o sea, no nos va a disminuir la ansiedad. Ajá. El tercero es no comer lo que se te antoja es la solución, ¿no? Lo que dicen luego, hay que cerrar la boca. ¿No? Típico. Hasta hay chistes sobre eso. Pero bueno, si tenemos un antojo y este antojo, pues nos está ganando, yo sí les digo a mis pacientes, oigan, cómanselo. O sea, cómanselo porque yo creo que se van a sentir más tranquilos, van a evitar de pronto que tengan así como deseos de comer compulsivamente.
¿no? Que eso es lo que puede ser la contraparte. Otro mito, lavarte los dientes ayuda a disminuir los antojos, ¿no? Este lo leía y me causó mucha curiosidad porque yo me lavo los dientes 3 veces al día, pero pues no lo hago por disminuir mis antojos, lo hago por higiene. Entonces, esto depende mucho de la higiene de las personas y esto también está asociado, bueno, algunos dicen que el sabor de la pasta les dice que ya no, pues ya no te da como esos deseos de seguir comiendo. Podría ser como una alternativa, una sugerencia, ¿no? Pero esto está más ligado a la higiene. Y bueno, el último, comer más proteína reduce el hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la proteína tarda más tiempo en digerirse en nuestro estómago y sobre todo, bueno, pues va a llevar horas, ¿no? Entonces, todos estos procesos de desdoblamiento de proteínas que van a estar en nuestro estómago van a tardar más tiempo que si, por ejemplo, bebemos agua o que si, por ejemplo, nos comemos un chocolate con mucho azúcar. Ajá, porque los carbohidratos tardan menos tiempo en nuestro estómago. Entonces, eso es verdad. Y bueno, la respuesta al millón de dólares, ¿no? O sea, la respuesta a lo que a lo mejor las llevó a inscribirse a este taller. ¿Cómo tratar la ansiedad y cuál es el tratamiento adecuado? Eh, y yo sigo a lo mejor dejándoles imágenes para que, o sea, bueno, se den cuenta, porque esos son los tipos de alimentos que buscamos cuando hay ansiedad. El azúcar. El primer tratamiento que recientemente está comprobado y ayuda mucho es la técnica del mindfulness. El mindfulness es, bueno, es toda una doctrina que se aprende. Seguramente Alfonso sabe mucho más de esto que yo, pero en términos simples es el tratar de vivir el ahora, el hoy y el ahora, y no estar futurizando con nuestras ideas y nuestros pensamientos ansiosos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener este tipo de herramientas? ¿O cómo podemos desarrollarlas? ¿O cómo podemos adquirirlas? La respuesta y todo esto aplicado a la hora de comer es, pues, empezar a vivir el hoy y el ahora a la hora de la comida, ¿no? O sea, no solo es el comer y ya, sino es cómo está nuestro ambiente, cómo armonizamos ese tiempo, qué tan distraídos estamos, porque hoy en día el celular, bueno, se ha convertido en el mejor amigo del hombre, ¿no? La otra vez yo estaba viendo imágenes de un recorrido de un museo que es muy lindo aquí en París, que está justo al lado de los jardines de Trocadero, que es el Museo del Hombre. Y ahí estaban exponiendo a un chimpancé que se estaba tomando una selfie con un celular, ¿no? Y era muy gracioso, porque es realmente que nosotros estamos todo el tiempo pegados al celular y en qué momento estamos centrados en lo que estamos comiendo. ¿No? En nuestro deseo por comer los alimentos, en el oler los alimentos, el sentir los alimentos, ¿no? Y disfrutarlos. Cada bocado vale la pena. Entonces, hacerlo en plena conciencia. Esto es lo que tenemos que practicar y bueno, se los comparto para que puedan, pues, aplicarlo. Y pues bueno, ¿qué hacemos con esto de los antojos? ¿No? Los antojos, bueno, pues pueden estar ligados a la ansiedad, porque yo le llamo así, son pensamientos golosos, donde estamos buscando algo que nos satisfaga emocionalmente, ¿no? O que simplemente tenemos muchos deseos de comerlo. Entonces nos lleva a la acción. O sea, un antojo es estoy pensando, lo quiero, lo quiero, lo quiero y nos lleva a la acción. Pero no es tan, digámoslo así, tan precipitado como una crisis de ansiedad por comer. Ajá, yo creo que el antojo puede perdurar como un pensamiento, pero no siempre llega a la acción. Esa sería la diferencia. Ujú. Y pues bueno, si hay antojo y ansiedad, ojo, ¿no? Porque esto puede ser la combinación imperfecta. En este sentido, quiero explicarles que, bueno, si ya saben que están teniendo un antojo y además están teniendo ansiedad por comer, pues esto es alerta, ¿no? Alerta, ¿qué debemos hacer? Primero, tratar de identificar la emoción. Después, o sea, es
enojo, estoy teniendo ansiedad, pero ¿por qué? ¿No? O sea, preguntarnos, reflexionarlo y tratar de focalizarlo de una manera positiva. Es decir, salir a caminar o a lo mejor hacer una actividad que nos pueda ayudar. Algunas de ellas son las técnicas que nos ofrece el yoga, por ejemplo. Hay muchos tipos de yoga, pero lo más importante es hacer toda esta parte de la respiración, ¿no? Que nos ayuda mucho a calmar nuestros pensamientos, estar en el momento presente, poner nuestra mente en blanco. Lleva tiempo, pero después de llevar ya unas sesiones de práctica, ayuda bastante. Otra estrategia que les recomiendo a mis pacientes es la terapia cognitivo-conductual, o sea, ir a un psicólogo, pedir ayuda con un profesional. Hay muchas personas que todavía no aceptan esta ayuda porque pues tienen tabús, pero créanme que son profesionales. Pueden buscar un profesional incluso en línea, ¿no? O sea, ahorita en estos momentos, o sea, hay muchos servicios. Yo doy consultas en línea. Hay personas también que son de otras disciplinas que dan consultas en línea. Entonces, es muy importante buscar esta parte de ayudarnos con la conducta que estamos teniendo y encontrar la raíz de toda esta ansiedad que nos está quejando. Tercera herramienta, la educación nutricional, como les comentaba, ¿no? Un nutriólogo capacitado con los conocimientos les puede brindar toda la atención suficiente para ayudarles a aprender a tomar decisiones asertivas, que era lo que hablaba en el primer taller, cuando les enseñé a hacer la radiografía de alimentos y de cómo poder identificar estos alimentos que pudieran ser mucho más sanos en el perfil, por así decirlo, nutrimental. Entonces, o sea, esto lleva tiempo, requiere de educación nutricional, educación en nutrición. Entonces, bueno, es muy importante también acudir a un nutriólogo. Y bueno, aquí llego al final de este taller y nos quedan exactamente 10 minutos. Me encantaría que por favor activaran sus micrófonos, levantaran por ahí la mano, me escribieran por el chat para que pueda resolver todas sus dudas relacionadas a este tema o a los módulos pasados también. ¿Hay alguien que tenga por ahí dudas? Déjenme revisar el chat y ver todas sus preguntas. Por ahí, Rebeca. ¿Qué pasa si tú te sientes que estás ansioso y empiezas a notar que estás comiendo dulce en cantidad importante, ¿no? ¿Qué lo puede sustituir que no sea tan malo para nosotros en vez de comer dulce? Si ya de por sí, si ya estamos ansiosos, si tenemos varias opciones, ¿no? ¿Qué es o qué cantidades podemos tomar de algo que no sea como un pan con mermelada? Como un pan con mermelada. Es muy buena Uh-huh. pregunta, Rebeca. Mira, eh, yo lo que recomiendo es empezar a habituar al paladar a consumir el azúcar más natural posible. Es decir, la que proviene de las frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante, o sea, la mermelada es fruta, ¿no? Al final, pero es fruta concentrada, a veces con azúcar añadida. Entonces, eso nos eleva la glucosa en sangre más rápidamente que si nos comemos una fruta entera, ¿no? O sea, también, si la fruta no nos está saciando, o sea, a lo mejor dices, es que yo lo que quiero no es fruta, me quiero tomar un capuchino, pero, o sea, dulce, no que me sepa nada más así capuchino, ¿no? Quiero algo que sepa azúcar. Entonces, por ello es que existen estas estrategias de usar edulcorantes, o sea, sustitutos de azúcar, pero yo recomiendo más los naturales. Por ejemplo, el stevia o por ejemplo el Splenda. Y tratar de que, bueno, tampoco abusemos tanto de las cantidades, ¿no? O sea, que seamos prudentes. Yo creo que esta parte sería lo que más recomendaría en esos casos para no abusar tanto de alimentos que contengan muchísima azúcar, como por ejemplo, o sea, beber refresco
o como por ejemplo beber jugos de frutas, o comer chocolates, o comer galletas, ¿no? Porque pues también, o sea, pues no es una galleta, a veces es todo el paquete, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que yo recomendaría y sobre todo educaría mucho, o sea, si tuviéramos el tiempo, trabajaría mucho en la educación nutricional y en el empezar a ayudar a que, en este caso, el paciente o la persona que está teniendo este tipo de crisis por comer alimentos dulces, que empieza a ser más racional, que racionalice un poco más y que diga, a ver, stop, ¿no? O sea, sí, me estoy echando un paquete de galletas en 15 minutos, esto no me va a llevar a nada bueno para mi salud. ¿Por qué? Porque me puede pasar esto, porque me puede pasar esto, o en el peor de los casos me puede pasar esto, ¿no? Entonces, o sea, empezar a ser consciente esta parte ayuda muchísimo a frenar y a tener mucho más autocontrol. Eso en conjunto con la meditación, porque la meditación te pone la mente en blanco, o sea, te ayuda a que digas, a ver, estoy teniendo ansiedad. Dedico 3 minutos a que mis pensamientos se calmen, estoy un poquito más tranquila, ya respiré profundo, ya medité y está comprobado que reduce la cantidad de alimento que te puedes ingerir en un centón. Gracias. De nada, Rebeca. Gracias por preguntar. Hola, Leslie. Hola, Alfonso. ¿Cómo estás? Muchas Bien, gracias. gracias. Yo quiero aportar un poquito lo que mencionabas de Encantada. la Adelante. comida con la meditación. Es una gran herramienta cuando nosotros empezamos a trabajar la meditación en nosotros porque hacemos conciencia, es despertar la conciencia de nuestros actos. Y uno de los actos justo que debemos de tener muchísima atención es el momento de comer. El momento de comer hay que hacerlo generalmente en silencio, estar concentrado en lo que estamos comiendo, visualizarlo, como bien lo mencionabas, y también estar degustando y masticar tranquilamente los alimentos, sin prisas. Y bueno, hemos estado viviendo en un momento como de mucha rapidez y todo es rápido. Y lo que hacemos es llenar nuestro estómago, más no comer. Comer tiene todo un símbolo de que lo que estoy ingiriendo realmente me va a generar energía, vitalidad y me va a dar salud. Si yo como y me va a generar enfermedad, entonces no estoy comiendo bien. Si algo que yo estoy comiendo tiene demasiada grasa, carbohidratos o no, o me va a alterar o es fabricado, viene de papitas o viene de un proceso industrializado, pues seguramente no es lo que requiere mi cuerpo. Entonces, creo que esta parte es fundamental y pues cambia, la ansiedad también la reduces a través de una meditación y un buen sueño y un estilo de vida pues saludable, ¿no? Hacer un poco de ejercicio, dormir bien, meditar, estar en silencio, tratar de no ver tanta información nociva que nos Ujú. altera, porque eso también nos genera ansiedad, ver lo que Totalmente. estamos pensando y alimentando. Y bueno, esa es mi aportación. Muchas gracias, Leslie. Gracias, Gracias. Alfonso. Gracias por comentarnos, porque al final, o sea, bueno, tú eres un coach en eso y tú conoces más de eso, ¿no? Entonces es muy cierto lo que estás diciendo, pero pocos lo practicamos porque no lo sabemos y no tenemos esa disciplina. Así es, así es. Sí, justo es eso, ¿no? Voltearlo un poquito y cambiar hábitos. Y el hábito de comer es también una forma de llevar un buen nivel de vida. La alimentación es lo que nos genera y es la base de un buen sistema. Entonces, pues ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, ser conscientes primero en la alimentación y desde niños deberíamos de tener esa preparación y educación. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Bye. Bye bye. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Por favor, coméntenos. Cualquier pregunta, por lo muy sencilla que sea, siempre nos va a aportar algo. Adelante, Isabel. Leslie, primero, gracias por toda la información que nos estás dando. Tengo una pregunta en especial por niños. Eh, Muchas veces, como tipo snack, los niños comen o cereal, o barritas, o galletitas de peces, etcétera, ¿no? Ujú. En general, en relación, por ejemplo, a ese tipo de snacks,
Muchos en las cajas, yo normalmente reviso la información nutricional y me enfoco mucho en lo que es todo el azúcar añadida que tiene, o sea, Sí. o todas las cantidades de azúcar. Para niños, ¿cuál es el máximo que tú recomiendas o qué es el mejor para niños, considerando que a ellos les gustan mucho esos con azúcar, que se debe escoger o que debemos de considerar cuando escogemos un cereal? Ya sé que mientras menos azúcar mejor, pero por ejemplo, inclusive los de fibra tienen azúcar y sí son los mejores, pero al paladar de los niños no les llama No, tanto no la están atención. hechos no están hechos para ellos. Ujú. Exacto, entonces, ¿cuál es el máximo que, por ejemplo, como padres debemos decir? ¿Sabes qué? Si tiene más de decir, por ejemplo, 15 gramos, ni siquiera tocar. O sea, en automático es decir, no. Quizás jugar con algunos que tienen entre, no sé, 12, 13 o 10. Ya sé que mientras menos mejor, pero considerando que les gustan los Fruity Loops y, ya sabes, todo ese tipo de Honey Nut, ese tipo de cereales, ¿cuál es el máximo que tú recomiendas? Mira, no voy a hablar de marcas, pero sí te voy a decir qué puedes hacer cuando revises las etiquetas. Si de azúcares contiene más de la mitad de carbohidratos totales, o sea, descártalo. O sea, A si te ver, dice carbohidratos totales en la información nutrimental, 25, y de azúcar, de los cuales azúcares son 15, o sea, pues es el doble, porque 15 y 15 son 30. Entonces, pues trata de que no sea más de la mitad. Y otra cosa que también te recomiendo mucho es cuida la porción. O sea, hay una regla que dice, bueno, los niños eligen qué quieren comer, con límites, diría yo. Pero los padres deciden también, ajá, las cantidades y les ayudan a manejar un poco esto. O sea, no hay que dejarles el cereal y que ellos se sirvan, sino hay que decirles, sí, o sea, esta es tu porción, ajá. O sea, depende de la edad del niño, ahí sí no te puedo decir exactamente, pero hasta aquí y solo por hoy. Punto. Entonces yo creo que esa podría ser una alternativa que puedes empezar a emplear. Y pues bueno, también yo creo que hay que enseñarles a los niños el porqué y explicarles. Los niños son muy listos. Solo hay que explicarles el porqué, porque si solo dices no y no le explicas, entonces ahí va a estar la controversia. Nos queda menos de un minuto en esta charla. Me hubiera encantado resolver más dudas, pero ahí tienen mi correo electrónico, me pueden escribir. Con mucho gusto yo les puedo resolver sus dudas. Hay una tarea pendiente, la dejo para que, bueno, quienes no tengan el material lo van a recibir, pero pueden realizar esa tarea como ejercicio y también me lo pueden enviar a mi correo. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos en el próximo taller, el próximo jueves a la misma hora. Gracias a todas y fue un placer.